Quiero mencionar la semblanza del señor senador Francisco Burques Valenzuela. Es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una maestría de alta dirección de empresas en el IPADE. Desde el 80 desarrolla actividades empresariales en los ramos de la hotelería, el comercio, aspectos inmobiliarios y agropecuarios. En 1992 fundó la Sociedad de Ahorro y Préstamo Popular, denominada Comunidades Unidas. Además, ha sido presidente del Centro Empresarial Norte, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex de la Federación Noroeste. En el año 2000 fue electo presidente municipal de Hermosillo, Sonora, siendo ganador del Premio Nacional por su combate a la corrupción, otorgado por el CIDE-FORD. Además, logró el reconocimiento a Hermosillo por parte de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la SECODAM, y de la Asociación Mundial de Municipios, IGMA, como una de las 20 ciudades más transparentes de México. No es cualquier cosa, señor senador. Al término de su trienio fue electo presidente del Comité Estatal de su partido, Acción Nacional, donde se desempeñó hasta el 2005. Posteriormente se incorporó a las actividades empresariales. En el 2009 fue llamado por el gobierno de su entidad para presidir el Consejo de Promoción Económica del Estado de Sonora, cargo que ocupó hasta el 2011, y actualmente es senador de la República y preside la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio. Muchísimas gracias y bienvenido, señor senador. Muy buenos días, qué gusto pues tener esta oportunidad de platicar con todos ustedes. Agradecer a Jesús Padilla por este Congreso de Transporte y Movilidad, a la asociación que busca promover esta importantísima actividad que tiene que ver con la vida diaria de todos los mexicanos. Veo que los que llegaron seguro no tuvieron tequilitas, ¿no? Los que van llegando ahorita en este momento son los que se echaron sus tequilitas anoche. ¿Qué tal? ¿Estuvo bien? ¿Cuál es el problema más grande de México? ¿Cuál creen ustedes que es el problema más grande de México, el reto que más nos impulsa? ¿La educación? Muy bien, la educación, pero ¿qué decimos? Cuba, que tiene los mejores niveles educativos, no es un ejemplo de desarrollo, ¿verdad? Entonces sí es muy importante, pero a pesar de que hay países con un nivel educativo muy superior al resto de Latinoamérica, no se han desarrollado económicamente. La energía, las telecomunicaciones, acaba de venir una reforma importante, la política fiscal. ¿Y qué decir de la competencia en un país en donde los mexicanos pagamos hasta 30% en promedio de sobreprecios? Especialmente los más pobres pagan más sobreprecios por falta de buena competencia en todos los sentidos, en los oligopolios privados o en los monopolios públicos, donde no tenemos la alternativa o la libertad de elegir y tener buenas opciones los ciudadanos. No, en todos estos puntos que les acabo de mencionar, ha habido avances muy importantes en los últimos 60 años. O sea, a pesar de que sean grandes retos, de que necesitemos mejorar, sin embargo, a como estábamos hace 60 años, ahorita es del cielo a la tierra. Y véanlo en telecomunicaciones, véanlo en educación. El problema más grande de México es, ¿cuál creen? Ándele, un problema muy grande, la corrupción. Y en el tema del transporte, ustedes saben que también les afecta. Las bardas es el problema más grande de México. El tráfico, las cerradas, la dispersión de nuestras ciudades, todos esos obstáculos a la libertad de tránsito, al desplazamiento de las personas, de los vehículos, de los camiones dentro de las ciudades. Tener que manejar 60 minutos al hogar y del hogar al trabajo y luego a la escuela a los niños, la recreación, y aquí en la Ciudad de México 60 minutos se me hace poco. 60 minutos de ida y 60 de vuelta, si bien va, ¿verdad?
qué locura, en direcciones opuestas. Y mucho más que estos problemas, hay otros que son causados por el enorme desorden urbano. Un desorden urbano que se ha convertido en el principal problema de México. Y ahí es donde ustedes llevan a cabo sus actividades y ustedes como proveedores de servicios de movilidad para los ciudadanos que viven en las ciudades, necesitan conocer las causas que generan esa necesidad tan enorme de moverse en las ciudades. Y para atender mejor a su cliente, necesitan conocer muy bien cómo viven y por qué viven de esa forma en nuestras ciudades. La falta de un desarrollo urbano sustentable, bien planeado, provoca pobreza urbana, falta de oportunidades y competitividad en las ciudades. Una buena parte de la vida productiva de todos nosotros, de todos los ciudadanos que ustedes atienden en sus transportes, pues se le va sin generar ingresos porque están en esa etapa de moverse de un lugar a otro, de transportarse y además gastan muchísimo dinero porque tienen que tomar uno y otro transporte para llegar a sus destinos. Rezagos de obra pública también son parte de ese problema urbano, por la dispersión de fondos y falta de instrumentos financieros para las obras. Increíble, pero hay invasiones que tienen mejor conectividad vial que muchos de los fraccionamientos modernos. Y aquí vemos en la lámina, pues rezago en obra pública por una invasión o por un asentamiento irregular, pero al menos sus vialidades están bien trazadas y dentro de 20, dentro de 30 o de 50 años se va a poder solucionar el rezago en infraestructura porque se quedó planeada una vialidad. Si no ocurre esto, es un grave problema en las ciudades. ¿Qué otro problema genera pues este desorden urbano? La segregación social, monoculturas que generan falta de movilidad social y vemos cómo el desarrollo urbano de 60 años para acá pues separa a la gente obrera en una zona, a las clases medias en otras y a la gente adinerada en otra, todos mundos aislados, siendo que en el pasado todos vivíamos con una muy buena integración. Eso genera monoculturas que impiden el desarrollo humano de las comunidades. ¿Qué decir de otro problema urbano que son los asentamientos irregulares? Aquí en México cada año se generan 300,000 nuevos espacios de vivienda en zonas totalmente irregulares, ilegales, que no se planean. Y esto es por falta de un mercado formal de suelo urbano para los más pobres. Año con año, 300,000 viviendas o espacios para la vivienda se generan de esta manera. Cuando ustedes tienen que atender esos espacios, es la locura. ¿Y qué decir de asentamientos también irregulares en zonas de riesgo, causado por asentamientos, por mala planeación y también por corrupción? ¿Por qué no decirlo, no? En todo el país se está viendo este problema que tiene enormes costos. Especulación del suelo y dispersión. Allá se abren nuevas urbanizaciones a 20 kilómetros de las zonas urbanas. Y luego pues son unas cuantas casas, pero también requieren del servicio y nadie pensó en el servicio de transportación. Y aquí, ¿por qué se da esto? Por la enorme especulación en la tierra, en las periferias de las ciudades. Imagínense dar transporte a esa gran dispersión. No hay negocio que lo atienda. No hay muchas veces la masa crítica de usuarios en una parada. Otro problema son los servicios públicos insuficientes, también provocados por la dispersión. ¿Cómo dar un buen servicio de transporte colectivo si la ciudad está totalmente dispersa, si no hay un plan? Y luego cuando ustedes andan recorriendo las colonias, pues nos encontramos con un grave problema urbano en el país, las bardas y las cerradas.
que destruyen la conectividad, la movilidad y el libre tránsito de las personas y de los vehículos. Cada desarrollo urbano, cada espacio urbano que se lleva a cabo, que se construye, se planea como si fuera una ínsula, sin pensar en que es parte de toda una ciudad. No se piensa en cómo se conecta, y así es como vemos que una vialidad viene y de repente se topa con una barda, y luego pasan 500 metros, a veces hasta 1 kilómetro, para darle la vuelta, porque ese espacio no se pensó como parte de una ciudad. Las vialidades no están interconectadas. Espacios bardeados que después, buscando la seguridad al interior, generan tremendas inseguridades en sus periferias. Y aquí ustedes están viendo cómo esas bardas que fueron pensadas para proteger el interior, en el exterior son las zonas más peligrosas. Quien camine por ahí en la noche, pues que se atenga a las consecuencias, hasta los canzones le pueden llevar, ¿verdad? Segregación de usos de suelo. Esto pues es un enfoque que de hace 60 años para acá ganó el favor de los planeadores urbanos, y empezamos a pensar las ciudades de manera separada, segregada. Y les voy a decir el caso de mi ciudad, Hermosillo, Sonora. En el sureste está la zona industrial, donde se generan todos los nuevos empleos industriales. En el noroeste, en el extremo opuesto, están las zonas de vivienda popular. Imagínense qué locura de activación de movimientos. De ese tamaño son las locuras. El comercio ya no lo tenemos en el barrio, lo tenemos en zonas comerciales, entonces hay que desplazarse a esas zonas comerciales, y aquí está la muestra. Espacios comerciales que requieren enormes superficies de estacionamientos en horas pico. Y luego viene el caos vial. El caos vial que es provocado también porque queremos llevar todo el vehículo motorizado y también el peatonal, cuando escasamente se pueda, por una única vialidad. Y así es como queremos, a través de anillos periféricos, ir manejando todo el tráfico de las ciudades, o por vialidades primarias muy importantes, que son verdaderos freeways, verdaderas vialidades de alta velocidad, que lo que hacen es partir las ciudades en dos, y después, a las horas pico, se vuelve un embudo. Es un problema muy serio. Y hasta las ciudades planeadas de Estados Unidos, les decía hace rato, como Phoenix, en Estados Unidos, Ciudad Nueva, a las 5 de la tarde, los hermosos y grandes freeways, vías libres, están saturados, se colapsan. Es un embudo. Esa no es la manera de manejar la ciudad. Y ustedes transitan por esas vías. ¿Qué decir del enorme problema de la dependencia del automóvil? La ausencia de alternativas de transporte. Y en este país no se le ha dado la suficiente importancia a la solución del transporte colectivo, para que el automóvil no sea indispensable en nuestras vidas, que sea opcional. Y eso sí, el transporte colectivo muy eficiente. Esa es una prioridad que en este país no se ha tenido en cuenta. Nos urge tener como prioridad el transporte colectivo, otros medios de movilización, de movilidad, que luego provoca pues que haya un enorme deterioro ambiental, la destrucción del hábitat y la contaminación que se sufre en las ciudades. También contaminación visual, que aquí lo vemos en esta gráfica, infraestructuras aéreas, publicidad desordenada, estacionamientos en los frentes de las aceras, que al rato les voy a comentar, pues todo lo que provocan en un efecto de ahuyentar al peatón. Ausencia de espacios y equipamientos públicos en nuestras ciudades, causando un rezago cultural, intelectual y físico. Y aquí tendríamos que pensar en que las ciudades tienen que planear sus espacios públicos y sus equipamientos para escuelas, sus parques, aún y décadas con anticipación
a que llegue el desarrollo y que aquí se sepa que va a haber un parque y que nadie pueda cambiar su destino. Todo eso no se piensa, se vive por improvisaciones y se construye por improvisaciones. Habiendo mencionado estos ejemplos de desorden urbano y los problemas que causa, ¿qué pasaría si convirtiéramos este desorden urbano en ciudades sustentables y bien planeadas? Pues viviríamos muy felices. Y fíjense cómo, pues hace 60 años no construían tan mal las ciudades como hoy lo hacemos. Y la muestra está que los espacios urbanos que se construyeron en el pasado son las plusvalías más grandes en el mundo. Y así se va uno a los centros de París, o se va a la Condesa en la Ciudad de México, o a Coyoacán, y son bienes raíces que con el paso del tiempo, como los buenos vinos, pues están mostrando sus bondades. ¿Y qué pasa con los espacios que estamos haciendo pues en los últimos 10, 20 o 30 años? Pues se están deteriorando. No tienen la prueba del tiempo porque no han seguido reglas básicas del urbanismo. Y entonces, pues ciudades sustentables y bien planeadas tendrían que ser ciudades más compactas, no tan dispersas como lo vimos en unas gráficas pasadas, de usos mixtos, en donde en el mismo barrio pudiéramos tener actividades comerciales, encontrar trabajo, estar la escuela, la diversión y también la vivienda, y que varios niveles socioeconómicos pudiéramos convivir como era antes, como es en la Condesa, como es en Coyoacán, por solamente mencionar algunos de los espacios que se construyeron hace más de 60 años. Lugares en donde se privilegiara al peatón con alternativas de transporte y con vialidades bien trazadas. Serían ciudades diseñadas para el ser humano y no centradas en el automóvil, que hay que contemplar el automóvil, pero no como centro del diseño urbano, como nos ocurrió los últimos 60 años. Imagínense pues planes urbanos de largo plazo y participativos, donde los transportistas también pudieran dar sus opiniones de por dónde debe de ir las rutas del transporte, de cómo deben de contemplarse las vialidades, estructuras de planeación y de participación social, que hubiera instrumentos financieros para financiar la infraestructura, y créanme que se puede, la infraestructura debe de ser autosustentable financieramente, no más que no cobramos las plusvalías de la inversión pública. Coordinación y concurrencia entre los tres órdenes de gobierno. Hoy, cuando se construye una ciudad, los tres órdenes de gobierno y las diferentes dependencias no interactúan, no actúan de manera unísona y sobre un mismo plan. Instancias de planeación metropolitana. Hoy tenemos a más del 60% de los mexicanos viviendo en zonas metropolitanas y resulta que están compuestas de varios municipios y cada uno jala para su rumbo. Entonces es un problema muy serio y ustedes van a dar un servicio de transporte que no obedece a las demarcaciones legales municipales, sino que son a zonas metropolitanas. Bueno, y para que no siga esto dándose, también imagínense que hubiera sanciones para los funcionarios y gobernantes que permitieran el incumplimiento de los planes. Bueno, así tendríamos menos caos y así tendríamos ciudades competitivas. Es en eso en lo que estamos trabajando en el Senado, en una reforma urbana, ciudades competitivas con mejores empleos y uso eficiente de la gente. Tuviéramos ciudades con integración social, como ya se las he mencionado, como les di ejemplos, y no segregados por clases sociales. Obras de calidad, lo bien hecho no cuesta más, infraestructuras y servicios adecuados. Créanme que hacer las cosas bien no cuesta más. Servicios públicos eficientes, claro, con una ciudad compacta, el servicio del transporte fuera mucho más rentable, porque en una misma parada pueden subir a más gente y de esa manera el negocio puede tener más recursos para reinvertir. Y pues ciudad compacta no significa ciudad vertical. Es bueno
pensar en ciudades compactas, pero no es necesariamente hablar de una ciudad de puros edificios. Ese sería un error. Los edificios tienen su lugar y tienen su ubicación. Hablar de comunidades seguras con vigilancia brindada por los mismos habitantes. Un buen modelo urbano como el que estamos viendo aquí, en donde la acera es acompañada por la edificación, no por estacionamientos, son, créanme, espacios muy seguros. Están diseñados a prueba de tiempo. Las ventanas generan un sentimiento de seguridad. En esos espacios es más difícil que haya maleantes tratando de asaltar a quien va por la acera. Los automóviles que están estacionados a la orilla de la acera brindan también una protección al peatón. Vean cómo hay un sentimiento, dicen los norteamericanos, de enclosure, de protección, con esos edificios un poco verticales que arropan a toda esa vialidad. Esto se hacía en el pasado, lo abandonamos, lo dejamos de hacer y pusimos a la acera más pequeña, porque ya no era importante el ciudadano ni el peatón, y pusimos enseguida, acompañándolo, islas de estacionamiento y las viviendas y los comercios alejados de la banqueta. Son ejemplos de todo el caos urbano que hoy tenemos. Desarrollos sustentables con vivienda digna y barrios autosuficientes. Yo les decía hace rato que hay siglos de experiencia. El ser humano tiene siglos y siglos de experiencia viviendo en ciudades. Pero hace 60 años rompimos con ese modelo. Antes sí se hacían las cosas centradas en el ser humano. Desde que llegó el automóvil, que es un gran avance, pues en ese momento empezaron a complicarse las cosas porque pensamos que todo el mundo se podía desplazar a todas partes a través del automóvil, y ya vimos que no es así, que eso genera un caos. Integración de usos, poner en el mismo barrio, en la célula básica, retomarla y poner ordenamiento del suelo que cree diversidad inmobiliaria. En el mismo lugar, como les decía, el comercio, los restaurantes. Aquí se me quedó mi compañero atrás, ¿verdad? Vámonos a conectividad vial. Sumamente importante en una ciudad para resolver el problema del transporte, la conectividad vial. Y lo más lógico es que haya más vialidades y que todas continúen. Si queremos mover la Ciudad de México de norte a sur, a través del periférico, a través de Patriotismo y a través de Insurgentes y una más de 4 vialidades, pues es la locura. Si todas las vialidades las diseñáramos para que continuaran, vialidades primarias, secundarias y locales que se interconectaran, imagínense todas las alternativas de movilidad que tendríamos en las ciudades. No hubiera caos viales y no cuesta más, no nos tendría que andar costando todos esos dobles pisos y nuevos periféricos, que a fin de cuentas esa visión de movilidad motorizada no es la solución, es multiplicar la conectividad, como aquí se ve. Este es el centro de Puebla. Hoy en la parte nueva de Puebla no es así, va una gran vialidad que es la que va a concentrar todo el tráfico. Alternativas de transporte de diversas opciones, como el colectivo individual, el dual. En zonas peligrosas, polígonos de protección para evitar los daños de zonas de riesgo. Y la imagen urbana, creando armonía, diseño urbano, natural y cultural. Y conservación ambiental en áreas verdes y menos contaminadas. Reforestación, imagínense cuánto puede costar la arborización. Y tenemos muchos ejemplos en el mundo en donde, aunque los edificios no sean bonitos, la arborización te genera un microclima y te genera una belleza urbana y un sentimiento de humanización del ser humano cuando estás en contacto con la vegetación urbana. Y de equipamientos urbanos, pues hablar también de esos parques. Y aquí estamos viendo el parque de Chapultepec, que fue pensado hace más de 100 años. Imagínense la visión que tenían nuestros antepasados.
Esto tiene un nombre, es la reforma urbana, la Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, creada y consensada por expertos, ciudadanos y organizaciones, que hoy se encuentra en el Senado y en proceso de validación por los legisladores. Así que cuando se trata de ordenar las ciudades tenemos dos opciones: no hacer nada, seguir como estamos en la inercia de la construcción de nuestras ciudades, o una reforma urbana. Cuando tenemos una visión sustentable, encontraremos que la mejor solución para el transporte es no necesitar transporte. Y estamos trabajando en una reforma urbana que nos va a permitir que la gente tenga un mejor servicio en sus diversos modos de movilidad y en el transporte colectivo, pero también que en sus ciudades viva feliz. Muchas gracias.